Había un cuento corto, no especialmente popular, y fue este el que leyó el personaje principal en el tren camino a casa desde el trabajo. No comprendió entonces que el día del final de la novela, cuya trama había seguido solo durante más de 10 años, el universo descrito en él se hará realidad. Y cuando las dos espadas finalmente chocaron, el antagonista principal le preguntó quién era. El héroe tenía miedo de abrir el último capítulo, pero solo más tarde se convirtió en el único que se enteró del fin de este mundo. Había tres formas de sobrevivir en el mundo destruido, aunque el héroe ya había olvidado algunas de ellas, pero de una cosa estaba seguro. Si lees la novela, podrás sobrevivir. El nombre de nuestro héroe era Charlie Dawson, pero no se llevaba muy bien con sus colegas debido a frecuentes malentendidos. Su padre le dio este nombre para que viviera como un hombre fuerte, incluso cuando estuviera solo. Pero debido a esta lógica, el héroe vivió una vida ordinaria como soltero. Su pasatiempo era leer novelas cuando volvía a casa del trabajo. Sin embargo, su viaje a casa hoy fue diferente de lo habitual. Muy cerca de Charlie escuchó una voz familiar. La muchacha le dijo que muy pronto quedaría completamente absorto en el teléfono. Justo frente a él se encontraba ahora Sophie Jones, del Departamento de Recursos Humanos. Ella se sentó junto al chico y se jactó de que el gerente de comunicaciones se había ido de viaje de negocios hoy. El chico estaba un poco avergonzado por su compañía. Pensó en el hecho de que había conocido a la chica más popular de su grupo en el metro, que además olía bien. Seguramente muchos hombres, empezando por el subdirector, se ofrecen a llevarla a casa todos los días. La niña le explicó que le habían robado la bicicleta y que por las horas extras estaba perdiendo entrenamientos. El chico se sorprendió de que ella normalmente montara en bicicleta. Al verla tan cerca, Charlie comenzó a comprender los sentimientos de los hombres cuyos corazones habían sido robados. La niña sacó su teléfono y comenzó a aprender español. El chico se sorprendió de que incluso en esto difieren y viven vidas completamente diferentes. Cuando Sophie sintió curiosidad por lo que estaba leyendo y miró atentamente su teléfono, lo guardó rápidamente. La niña admitió que también le gusta leer novelas cortas. El héroe leyó esta novela desde su tercer año de secundaria, incluso cuando sufrió acoso escolar. Cuando Charlie reprobó sus exámenes de ingreso y fue a una universidad rural de tercera categoría, no esperaba que eso cambiara su vida. E incluso cuando le dieron el número equivocado y fue enviado a la cuarta línea del frente. Y cuando lo contrataron para trabajar en una sucursal de una gran empresa. Hoy fue el día en que se sintió vacío al final de esta historia y satisfecho de ver su finalización. Hoy era el día en el que se suponía que se lanzaría el epílogo de Ways to Survive. Charlie reflexionó que al autor le había llevado más de 10 años escribir más de 3.000 capítulos para una novela que tenía una estadística de visualización de un lector por capítulo. El chico intentó publicar una novela corta en un tablero de recomendaciones, pero simplemente se rieron de él, a pesar de que era una buena historia. La muchacha miró atentamente al chico, y él olvidó de qué estaban hablando y confesó cuánto tiempo llevaban trabajando en la empresa. Sophie dijo que en ese momento aún no sabían nada, y el chico, intentando mantener el diálogo, dijo que el contrato estaba casi terminado. El héroe no quería admitirlo, pero la chica era increíble. Si este mundo fuera una novela, ella sería la protagonista. En algún momento, la niña llamó a Charlie y él respondió. Ella sugirió que le mostrara la aplicación que usa en algún momento si no le importaba. Pensaría que si su vida fuera de otro género, como la fantasía, podría convertirse en protagonista. Charlie le admitió a la niña que incluso si le mostrara la aplicación, eso no cambiaría nada, porque el género de su vida era el realismo, y en este género él claramente no era un protagonista, sino un lector. El héroe sonrió y Sophie declaró enojada que en ese caso vivía en una torre de marfil. Decidió emular a Charlie y dedicarse a su oficio. De repente, Charlie recibió un mensaje en su teléfono agradeciéndole del autor de los métodos de supervivencia. Esto sorprendió al chico. El autor explicó que la novela pronto sería monetizada y pidió enviar su correo electrónico para poder enviar su agradecimiento al héroe. El héroe se sorprendió al descubrir que los métodos de supervivencia habían ganado la competición. Charlie abrió su correo electrónico y vio un mensaje del autor que decía que la monetización comenzaría a las 7 y que quedaban 5 minutos. El niño se dio cuenta de que la novela que estaba leyendo fue borrada después de unos minutos, y las luces se apagaron en todo el vagón. El tren empezó a chirriar fuerte y todos pensaron que estaba siendo atacado por terroristas. La gente gritaba y en algún momento se agarraba a lo que podía.
Sophie se aferró fuertemente a Charlie y él le preguntó si todo estaba bien. Por una feliz casualidad, el héroe captó el momento en el que el tiempo cambió. Charlie pensó que eran apenas las 7 cuando dio la medianoche. El servicio gratuito para el sistema planetario 8612 había finalizado, y el escenario principal estaba ahora a punto de comenzar. En el momento de la sacudida del tren, una especie de criatura comenzó a formarse en el vagón, y alguien gritó que era Toby, el mítico duende. El vagón quedó sumido en la más absoluta oscuridad, y el tren finalmente se detuvo. Las escenas familiares de los primeros capítulos de la novela seguían apareciendo en la cabeza del héroe, pero no podía creer todo lo que estaba sucediendo. Esto era imposible. Pero más cerca de las puertas de otro coche, un pequeño gato eléctrico comenzó a materializarse. El coágulo se convirtió en un pequeño y esponjoso Toby con cuernos, y parecía muy lindo. El monstruo comenzó a decir algo, pero nadie entendió exactamente qué estaba diciendo. Alguien presente pensó que era realidad aumentada y comenzó a filmarlo con su teléfono. Pero nadie excepto Charlie comprendió la importancia y gravedad de esta situación. En la novela, con la aparición de Toby, solo comenzaron los problemas y los desastres. La chica que estaba junto a Charlie sugirió confundida que el idioma de Toby sonaba como español y que tal vez debería hablar con él. El monstruo finalmente comenzó a gritar en un idioma familiar y la gente empezó a entenderlo. Preguntó si se le escuchaba bien. Uno de los chicos en el vagón cruzó los brazos sobre el pecho y le preguntó a Toby con disgusto si estaba filmando una película allí. Tenía que apresurarse para llegar a la entrevista. El monstruo peludo explicó que no habían tomado en cuenta que las entrevistas se realizarían tan tarde porque la mayoría acordó monetizar a las 7. Toby pidió a todos que tomaran asiento ya que tenía información importante que darles, pero las demás personas continuaron sonando insatisfechas. Basándose en los hechos conocidos por nuestro héroe, debería haberlos detenido y pedirle a Sophie que no se moviera. A Toby no le gustó el ruido que hacía la gente, aunque les pidió que guardaran silencio. Los ojos del monstruo se iluminaron de rabia. En ese momento, la cabeza del joven que estaba a punto de ir a la entrevista explotó de repente frente al resto de personas. Junto con él, las cabezas de los demás comenzaron a explotar y la gente fue presa del verdadero pánico. Toby explicó que esto no era un escenario de película, ni un libro, ni la realidad en la que vivían antes. El héroe se dio cuenta de que el monstruo tenía razón y que todo era real. Una parte de él no lo creía antes de esta situación, y se quedó en silencio cuando este auto se convirtió en un baño de sangre. Toby se rió maliciosamente y preguntó a la gente si sus vidas no habían sido grises y monótonas antes. Uno de los hombres de la chaqueta se acercó a Toby con una tarjeta de presentación y se la mostró. Le ofreció dinero para que lo dejara ir. Era el gerente del departamento de finanzas de la empresa de Charlie. Sacó un montón de dinero de su cartera y el monstruo lo llamó fibras vegetales. Toby chasqueó los dedos y todo el dinero en manos del gerente se convirtió en polvo. El monstruo advirtió que si volvía a hacer esto, él mismo desaparecería. El monstruo le agarró la cabeza y le explicó que sus deudas aumentarían si la gente seguía hablando así. De repente, una ventana azul apareció al lado de cada persona presente en el vagón. Los ojos de Toby brillaron rojos nuevamente y expresó el primer escenario que implicaba matar una o más formas de vida. En ese momento, Sophie intentaba frenéticamente llamar a la policía desde su teléfono. La niña estaba increíblemente asustada y no sabía qué hacer. Charlie estaba tratando de calmarla en ese momento. O agarró a Sophie por los hombros y trató de convencerla de que estaban en un juego. El chico intentó explicarles que cada juego tiene reglas y ahora necesitan entenderlas. El héroe aún no lo podía creer, pero ya no podía dudar de que estaba viendo montañas de cadáveres y una anciana rezando. Uno de los chicos golpeaba desesperadamente las puertas del vagón y rogaba que las abrieran. Alguien se ofreció a derribar la puerta con un martillo. De repente se escuchó la voz de un hombre que pedía a todos que respiraran y se calmaran. El hombre de hombros anchos pidió a todos que lo escucharan. Explicó que pequeños disturbios podían provocar víctimas y se ofreció a tomar el control de la situación. La gente empezó a indignarse porque no sabía quién era y pedía no caer en una trampa. El hombre que habló resultó ser un militar, Stan Lebon. El héroe miró al militar con sorpresa. Parecía como si lo reconociera. Stan dijo que había recibido un mensaje de la unidad anteriormente y que había intentado comunicarse con ellos, pero sin éxito. El desastre nacional no fue sorprendente, dado el estado actual de cosas.
El héroe pensó que conocía a este militar, aunque lo vio por primera vez, pero su nombre quedó grabado en su mente durante mucho tiempo. Charlie no recordaba si el soldado fue presentado de esa manera en la novela o no. Estaba seguro de que Stan no fue presentado de esta manera. Definitivamente se suponía que aparecería después del primer guión. El héroe se dio cuenta de que si pudiera releer los métodos de supervivencia, podría entender qué estaba pasando. En ese momento, la gente gritó que el primer ministro estaba dando un discurso. La transmisión afirmó que terroristas desconocidos habían realizado sus movimientos en un número no especificado de zonas de la ciudad y que el gobierno estaba tratando de detenerlos. La gente no entendió por qué fue el primer ministro quien habló y no el presidente. En ese momento algunas personas dijeron que el presidente había sido asesinado. Otro joven atacó inmediatamente al hombre que hablaba del presidente y dijo que eso era una tontería evidente. Solo nuestro héroe sabía que todo esto era cierto, y después de un tiempo el primer ministro también fue asesinado. Toby se rió y explicó que ya había advertido que esto no era algo tan simple como un ataque. No le gustaba que la gente todavía no lo comprendiera y pensara que se trataba de algún tipo de juego. Se enojó y en lugar de 24 minutos, le dio a la gente solo 10 minutos para matar a alguien o morir ellos mismos. Como castigo, el primer asesinato debía ocurrir dentro de los primeros 5 minutos. Aunque Stan intentó calmar a la gente, nada funcionó. Sofía estaba temblando por todas partes. Estaba allí, agarrando la mano de Charlie, y con rostro tenso observaba a la multitud de gente. En ese momento, el héroe estaba pensando por qué había aparecido el personaje secundario Stan, pero ese tipo de la capa de la novela aún no había aparecido. De repente, un ruido resonó por todo el vagón y aparecieron manchas de sangre escarlata en las puertas. Esto significaba que alguien había muerto en el siguiente vagón. Uno de los chicos quería bloquear las puertas para que nadie pudiera entrar en su vagón, pero no tuvo tiempo. Una especie de pared dorada creció delante de las puertas. El aviso explicaba que hasta que el escenario no se completara, el acceso al vagón permanecería bloqueado. Toby apareció de nuevo en los móviles y alegremente explicó que en algún lugar ya estaban sucediendo cosas interesantes y que en algún otro lugar todavía estaban por suceder. Decidió mostrar lo que sucedería si no tomaban medidas en 5 minutos. En las pantallas apareció la imagen de un aula escolar. Se anunció que el tiempo de las colegialas había terminado y se cobraron las cuotas. Las cabezas de los estudiantes comenzaron a explotar una por una. La gente que estaba en el vagón observaba con horror lo que ocurría, tapándose la boca y abriendo mucho los ojos. Una de las niñas estranguló a su compañera de clase y así permaneció con vida. Toby sonrió satisfecho en la pantalla y dijo que todo fue muy divertido. En el vagón se produjo un auténtico pánico y Sophie ya no podía controlarse y temblaba por todas partes. El héroe pensó que en ese momento estaban ocurriendo algunos acontecimientos que recordaba de la novela, pero algunos de ellos le eran desconocidos. Charlie comenzó a buscar frenéticamente en su teléfono, pero a pesar de que la novela había sido borrada, la encontró en un mensaje que había recibido del autor. Todos los héroes en los modos de supervivencia tenían atributos únicos y podían usar habilidades igualmente inusuales. Sin embargo, cuando el héroe decidió mirar la ventana de características en la pantalla que se abrió, no pudo activarla. Charlie decidió abrir el archivo enviado para comprenderlo y, debido al uso de su atributo único, se incrementó la velocidad de lectura. Pero gracias a la lectura rápida, encontró la fuente de su ansiedad y se dio cuenta de que el carruaje en el que se encontraba estaba ubicado detrás del carruaje del protagonista. Y si esto era realmente cierto, tenía que averiguar qué había pasado con la gente en su vagón en ese momento. Charlie leyó que en la novela, el protagonista miró por la ventana de un vagón de tren a otro vagón de tren y vio que de todas las personas, solo 2 seguían con vida. El héroe se distrajo de sus pensamientos por un ruido que venía de otra parte del vagón, donde un tipo estaba golpeando a uno de los pasajeros que pedía clemencia. El tipo tenía una expresión siniestra en su rostro, con una sonrisa espeluznante. El héroe ya sabía quiénes serían los 2 supervivientes. El tipo que lo estaba golpeando le dijo al pobre hombre al que estaba golpeando que se callara. Sophie se cubrió la boca con las manos. Charlie sabía que lo más probable era que muriera. Se suponía que todos morirían, incluido él, excepto 2 sobrevivientes. En ese momento, un encargado del trabajo de Charlie agarró la mano del hombre que lo golpeaba y le gritó que podía tratar así a sus mayores. Era Manny Houston.
El muchacho enfurecido se volvió hacia él y le preguntó si quería morir ya que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. El atacante explicó que tenían que elegir a quién matar. La mirada del chico se volvió completamente loca. Él les sugirió que lo pensaran porque el mundo que él conocía había terminado y nadie los culparía. Will Kinley fue el joven que se adaptó más rápido a la situación. Derribó al pobre pasajero y comenzó a golpearlo. Él fue quien metió la cuña en la grieta, porque después de eso la gente empezó a correr hacia él para golpear también al otro tipo en el suelo. El soldado observó esto con signos de horror y rabia en su rostro, pero no pudo hacer nada al respecto. El héroe estaba leyendo un párrafo particular de una novela en el que las personas parecían verdugos tirando de una palanca al mismo tiempo, porque no querían saber quién mató al prisionero, y ahora el héroe los observaba, como si releyera ese mismo párrafo. Fue como si Charlie estuviera viendo esta escena desde otro mundo, simplemente estaba viendo toda la actuación, en la que esa anciana era la primera víctima. Sophie salió corriendo del lugar, asumiendo que si se quedaban allí así, su abuela moriría. El héroe la agarró por el hombro y le explicó que no podía actuar imprudentemente y que, si iba allí ahora, la matarían. Aunque el género de la historia había cambiado, Sophie seguía brillando tan intensamente como antes. Sin embargo, la persona que puede cambiar esta historia no es Sophie, porque ella no es la protagonista de este mundo. Charlie le pidió que lo escuchara por una vez y se quedara allí. Después de eso no la molestaría. Sabía que era demasiado pronto para intervenir, pero no tenía otra opción en ese momento. Hasta ese momento, el héroe no hizo nada. No porque tuviera miedo de Will Kinley y los demás, simplemente estaba esperando el momento adecuado. Al momento siguiente, el chico tomó carrerilla y corrió hacia el otro extremo del vagón. Estaba volando directamente hacia Will, y solo se dio cuenta en el último momento. El héroe derribó al tipo y lo hizo volar hacia la puerta del carruaje, estrellándose contra ella con fuerza. Empezó a gritar de ira, sin entender lo que acababa de pasar. Su rostro se torció en una mueca de rabia. A primera vista, podría haber parecido que Charlie derribó a Will para salvar a la anciana, pero ese no fue el caso. Buscó algo con los ojos. Vio a un tipo parado con un acuario seco colgando de su cuello, corrió hacia él y le pidió prestado. El héroe se paró en medio del carruaje y gritó fuerte para que todos se detuvieran, porque incluso si lo mataban primero, no resolvería nada. Preguntó a la gente qué harían a continuación. Si lo que dijo Toby era cierto, entonces cada uno de ellos tendría que matar a un hombre. Y la pregunta era quién moriría después. Will se levantó del suelo y rió siniestramente. Le sugirió a Charlie que no se preocupara por su turno, porque todos los débiles simplemente morirían. El héroe esperaba que dijera algo así. Dijo que había una manera de sobrevivir sin convertirse en un asesino. Explicó que la orden no decía matar a la persona. El héroe mostró un saltamontes del acuario y dijo que también era una de las formas de vida. La locura explosiva que habían dirigido hacia la anciana para matarla, ahora estaba dirigida hacia él. Charlie no entendía por qué su corazón empezó a latir tan rápido, y por qué su sonrisa llegó hasta sus orejas. Por un momento se preguntó si siempre había sido ese tipo de persona. Mientras la gente corría hacia el héroe, él apretó uno de los saltamontes en su puño. Lanzó el resto de los saltamontes al aire, cayeron al suelo y corrieron en diferentes direcciones, y la gente comenzó a buscarlos. Solo faltan 3 minutos para que finalice el primer escenario. En la puerta del carruaje, Will se rascó la cabeza y preguntó por qué no repartía simplemente los saltamontes. Charlie explicó que solo quedaban 3 de ellos en el acuario y Will se echó a reír, pensando que lo había tirado para que no todos pudieran sobrevivir. El rostro del tipo volvió a adquirir una expresión de locura y le pidió al héroe que admitiera que los había abandonado para verlos sufrir. Charlie pensó que el tipo era cruel y voluntarioso y disfrutaba la situación actual. Will invitó a nuestro héroe a unir fuerzas con él. En ese momento, en el vagón vecino hubo una devastación total, y un hombre se acercó a la ventana de otro vagón para mirar. Nuestro héroe le explicó a Will que prefería la soledad, y Will quedó claramente sorprendido por su decisión. Charlie sabía que si formaba equipo con Will ahora, su supervivencia estaría garantizada. Will agarró al chico por el hombro y le pidió que se hiciera a un lado porque tenía asuntos pendientes. Quería acabar con la anciana, que ahora yacía en el suelo medio muerta. Sin embargo, el héroe no podía permitirle hacer esto por ciertas razones y agarró a Will de la mano, sorprendiéndolo enormemente. Charlie hizo una mueca terrible al recordar lo mucho que le había molestado ese tipo cuando leyó la novela.
Sin pensarlo dos veces, Will aprovechó el ataque a Charlie para atravesarlo y llegar hasta la anciana. El héroe sabía que haría algo así. Era una habilidad exclusiva del atributo. Will ya podía usar las habilidades y ahora se reía siniestramente, feliz por ello. Gracias a su talento, el protagonista lo reclutó, a pesar de su personalidad psicópata. La gente escuchó el ruido y prestó atención a este sonido. Sintieron aún más miedo que antes. En ese momento, la batalla entre Charlie y Will continuó, pero Charlie no pudo entrar en ella. En el momento en que el héroe activó la segunda habilidad, comenzó a anticipar los movimientos de Will, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Con esta habilidad, Charlie solo podía esquivar, aún no estaba en condiciones de atacar. El héroe le gritó a Will que solo le quedaban 2 minutos, y él abrió los ojos con miedo. Si mata a la anciana, el escenario pasará. Pase lo que pase, el héroe no puede dejar que pase al siguiente escenario. Will dijo que sabía que Charlie lo haría y sacó un cuchillo de su chaqueta. El héroe corrió hacia el bandido y casi logró saltar hacia atrás, pero el cuchillo de Will aún lo cortó. Tenía mucho dolor, y Charlie hizo una mueca. Sentía como si toda su piel estuviera en llamas. A pesar de esto, tomó a la anciana en sus brazos y se movió en dirección opuesta a Will. Los débiles mueren, los fuertes sobreviven. ¿Qué mundo tan predecible, en el que el hombre es un lobo para el hombre y en el que los fuertes cazan a los débiles? Will lo alcanzó por detrás, diciendo que Charlie ni siquiera tenía fuerzas para huir y que casi no quedaba tiempo. El héroe se levantó y, todavía de espaldas a Will, preguntó si los huevos de insectos se consideraban una forma de vida. Aplastó al saltamontes y puso las monedas en el cuerpo. El loco no entendía nada y para no razonar atacó a Charlie con un cuchillo. Will se abalanzó sobre el héroe y estuvo a punto de apuñalarlo en el pecho. Pero no pudo. El cuchillo no le hizo ni un solo rasguño. Charlie dijo que no sería él quien moriría, sino Will. Solo quedaban 50 segundos de guión, y el tipo loco comenzó a agitar un cuchillo, intentando lastimar al héroe, pero nada funcionó. Por fin el tiempo se acabó y apareció Toby, sorprendido, juguetón sin entender lo que había pasado en aquel vagón. En el vagón solo quedaron 5 supervivientes: Sophie, Charlie, el niño con los saltamontes, el soldado y el gerente. Un tiempo antes de que apareciera Toby, Will intentó rogarle a Charlie que lo salvara. Comenzó a decir que la vida humana no tiene precio, pero el héroe se mantuvo firme. Explicó que esta es la regla del nuevo mundo. Un mundo nuevo necesita nuevas reglas. Al momento siguiente, la cabeza de Will ya estaba hecha a pedazos y Charlie continuó de pie mirándolo. El héroe pensó que era él mismo y que tenía la oportunidad de salvar a todas estas personas. Mentiría si dijera que no siente ninguna culpa, pero se preguntaba cómo podía permanecer tan tranquilo como si estuviera leyendo una novela. Como resultado, el héroe mató a 125 criaturas vivientes, un saltamontes y 124 huevos. De repente el tren se movió y entró en la ciudad. A través de la ventana se veían unos monstruos enormes. Un mundo fue destruido y uno nuevo fue creado sobre sus ruinas. Sophie y Manny Houston miraron por la ventana con horror en sus ojos. Toby también se sorprendió. Comprendió que solo había un lector que sabía qué final le esperaba al mundo. En ese momento, una cobra gigante colgaba sobre el puente. Su tamaño no podía compararse con nada. Manny se encogió de miedo. No entendía por qué se habían detenido nuevamente, porque el monstruo se acercaba y podría comerse el tren. Este monstruo con forma de serpiente era un ictiosaurio, comúnmente conocido como bestia marina. En los métodos de supervivencia, se clasificó como un monstruo de séptima clase, y mientras las personas estuvieran protegidas por el escenario, los monstruos no debían atacar. Las estrellas sobre Toby representaban el número de constelaciones conectadas al canal, o más bien, monitoreaban a las personas a través de los canales. Si los acontecimientos se hubieran desarrollado según los métodos de supervivencia, Will habría matado a la mayoría de las personas en el vagón y habría sobrevivido. Pero ahora que la premisa de los hechos ha comenzado a surgir, parece que la historia ha comenzado en serio. Hasta ayer, nuestro héroe era quien los observaba, pero ahora sus posiciones han cambiado. Varias de las estrellas admiraron el guión de Charlie y le donaron 500 monedas. El héroe pensó que podían mirar todo lo que quisieran, pero tarde o temprano pagarían con sus vidas por ello. En ese momento, Sophie se acercó a Charlie y le extendió la mano. El héroe se levantó y se disculpó por no poder salvar a la anciana. La niña estaba arrugada y preocupada. Ella agradeció al chico por arrojar la jaula de saltamontes en su dirección.
El héroe se puso serio y admitió que fue un accidente que no volvería a ocurrir. Puede que Sophie no lo supiera todo, pero era lo suficientemente inteligente para sobrevivir en este caos. Lo más probable es que entendiera lo que el héroe quería decir. Un alegre Toby explicó que los sobrevivientes habían logrado demostrar su importancia. Agradeció a la constelación por su patrocinio. Hubo muchos más sobrevivientes de los previstos. 5. El niño, Eddie Lawson, todavía estaba de pie, agarrando sus saltamontes, que Charlie le había dado antes de tomar la pecera. El héroe le puso la mano en el hombro y le preguntó si quería vivir, y lo invitó a ir juntos. Fue hipócrita de su parte. A Charlie no le importaba el disgusto que este acto pudiera causar, pero también quería sobrevivir. Manny Houston le preguntó a Toby si los dejaría salir ahora. Nuestro héroe en ese momento no entendía por qué alguien como él había decidido ir en el metro hoy. Y Toby le preguntó siniestramente si estaba seguro de querer bajarse. El monstruo admitió que estaba impresionado. No tenía expectativas especiales de este auto, pero las superó. Toby explicó que, como recompensa por completar el primer escenario, son elegibles para recibir patrocinio de la constelación. Charlie pensó que, de todos modos, ninguna de las personas allí presentes entendía de qué estaban hablando. Toby explicó que ahora todos estaban débiles, pero había grandes seres que simpatizaban con los humanos y estaban dispuestos a patrocinarlos. Aparecieron pantallas azules frente a cada uno de los participantes. Sophie compartió que tenía dos opciones y el héroe dijo que preguntarle ahora era inútil. Resulta que Sophie ha recibido dos ofertas de patrocinadores desde que comenzó el evento Sponsor's Choice. En el caso de Charlie, había 4 patrocinadores que querían que los encarnara. El héroe pensó en ello, considerando que el protagonista había recibido 5 ofertas. 4 frases no es poco. El patrocinador, el dragón negro del abismo, era una entidad poderosa. Si lo elige, podrá obtener una poderosa habilidad de ataque. Fue el mejor patrocinador, pero solo al principio. Cuanto más utilices los poderes de esta constelación, más perderás la cabeza. Al final, la encarnación se vuelve loca y se convierte en un asesino enloquecido. En la novela era el patrocinador de Will. Charlie no podía creer la elección a la que se enfrentaba. El segundo patrocinador fue el juez del fuego infernal, un nombre que tenía una connotación malvada e inmoral. Pero eso no significaba que fuera un demonio. La llama y el juez, la entidad que ejecuta la sentencia por el fuego, debe ser el arcángel Uriel. Charlie recordó que había un personaje que había elegido esta constelación como patrocinador. Era una buena opción a considerar. El tercero era el intrigante oculto. Era una constelación muy débil. El héroe no esperaba recibir una oferta de una constelación vecina tan pronto. El cuarto patrocinador fue el prisionero del aro. El aro era la prisión más pequeña y el patrocinador vivía con el dolor de los grilletes en su cabeza. Era un hermoso rey mono con una mirada penetrante y ardiente. Con un solo golpe de su bastón, puede destruir cientos de encarnaciones y exterminar miles de monstruos con un golpe de rayo. El héroe no entendía por qué una constelación tan grande le interesaba. Charlie se preguntó si sería capaz de derrotar al protagonista principal si lo eligiera como patrocinador. Cuando la gente terminó de elegir, Toby admitió alegremente que alguien había hecho una elección interesante. Explicó que como ya habían terminado con la selección, necesitaba irse a prepararse para el siguiente escenario. En ese momento, un militar se acercó a nuestro héroe y lo saludó, presentándose y estrechándole la mano. El soldado dijo que era un soldado, y el héroe pensó en lo fuerte que era el agarre de Stan Libon, lo que se esperaba de un tanque en los escenarios iniciales. El héroe decidió que absolutamente tenía que llevárselo consigo, y el soldado le agradeció a Charlie por permitirles sobrevivir y seguir siendo humanos. De repente, el héroe recibió una palmadita en el hombro, y al darse la vuelta, vio a un complacido Manny, que lo elogió por su trabajo. Charlie echó el hombro hacia atrás y llamó al gerente por su nombre, quien a su vez se enojó porque el héroe no lo llamó jefe, a lo que respondió que no estaban en la oficina. Este comportamiento del chico enfureció a Manny, y gritó que Charlie quería quedarse sin trabajo, pero el héroe, a su vez, le ordenó que se callara. El hombre de gafas se sorprendió por este giro de los acontecimientos, y el héroe le explicó la situación en la que se encontraban. Charlie dijo que ya era hora de que todos se dieran cuenta de que esto no era una broma, y que todos entendían lo que estaba sucediendo a su alrededor. El soldado admitió que todo era similar a una novela que había leído en secreto mientras estaba de servicio. Charlie dijo que tenían que salir de allí inmediatamente, y todos lo miraron como si hubiera dicho una locura.
Tan pronto como todos pensaron que su idea era una locura, comenzaron a golpear la puerta del vagón como si fueran a derribarla. El héroe asumió que el siguiente escenario ya había comenzado, pero Toby aún no había regresado. Esto significa que él era el único sobreviviente del vagón que estaba a su lado. Estaba muy claro que este era el protagonista. El héroe explicó a la gente que debían abandonar urgentemente el vagón. De lo contrario, no sobrevivirían hasta la siguiente estación. Todos empezaron a buscar una salida, pero las puertas estaban rotas y no se podían abrir. Charlie sabía que de las 8 puertas del tren, 3 más no habían sido revisadas, y al menos una tenía que funcionar. Mientras tanto, los golpes se hacían cada vez más fuertes, y solo un poco más y la puerta se rompía. Finalmente, Sophie llamó a todos y los niños corrieron hacia ella. Una de las puertas estaba abierta. Ella también estaba rota. El héroe pensó que podía usar las monedas para aumentar su fuerza, pero era peligroso gastarlas al principio. Llamó al militar y le pidió que usara su habilidad. Su habilidad era la lucha con bayoneta de gran potencia, pero el militar ni siquiera lo sabía. Y luego el héroe lo explicó. Dijo que para poder usarlo hay que pensar para qué lo queremos utilizar. Al momento siguiente, Stan se levantó, forzó sus fuerzas y con habilidad empujó las puertas del carruaje. El héroe ordenó al grupo que corriera. Sabía que la puerta del carruaje estaba a punto de abrirse, pero ese no era su mayor problema. Toby apareció en el cielo justo delante de los corredores, obligando al grupo a detenerse. Se agarró la cabeza y explicó que los preparativos para el siguiente escenario aún no estaban terminados y les ordenó no abandonar el carruaje. Manny se agarró la cabeza, pensando que estaba a punto de volar en pedazos. Toby admitió que eran personas muy afortunadas y chasqueó los dedos. Cada uno de los presentes vio ante sus ojos un nuevo cartel con un segundo escenario, en el que debían cruzar un puente destruido. Sophie notó que en la misión el puente fue destruido, pero en realidad todavía estaba intacto, y el héroe le ordenó correr más rápido, ignorándolo. De hecho, Sophie tenía razón. Se habían bajado del tren demasiado pronto, por lo que el puente seguía intacto. Se suponía que se derrumbaría más tarde. El grupo corrió hacia adelante. Charlie se volvió hacia el soldado y le dijo que el tiempo se acababa, pero parecía que lograrían abrirse paso. De repente, un enorme remolino apareció cerca del puente, obligando al grupo a detenerse. Un ictiosaurio gigante emergió del remolino justo enfrente de los héroes y el gerente. Charlie les ordenó que corrieran de nuevo porque la serpiente gigante iba a destruir el puente. Solo faltaban 200 metros y a esa velocidad podrían llegar con éxito al lugar correcto. Toby apareció del cielo, riendo malvadamente y diciendo que a nadie le interesaba jugar en silencio, y decidió agregar algo de atmósfera. Al momento siguiente, el área circundante se llenó de éter oscuro y los muertos recuperaron la conciencia. Multitudes de cadáveres sin cabeza salieron del carruaje y corrieron tras el grupo. El soldado y el niño ya habían logrado correr a su destino, y el héroe, el manager y Sophie quedaron rodeados de zombies, momento en el que la serpiente golpeó el puente con todas sus fuerzas. El héroe cayó de rodillas, derribado por un adoquín, y se agarró la cabeza. Los cuerpos quedaron esparcidos en diferentes direcciones y el puente permaneció roto. Sophie ayudó a Manny a levantarse y llamó a nuestro héroe. Él, a su vez, consideró que el puente estaba destruido, como debía ser. Vio que el soldado y el niño habían llegado sanos y salvos a la zona segura, pero no sabía qué debían hacer a continuación. Sophie recibió una bendición de la constelación, que restauró el puente delante del grupo, y pudieron cruzarlo corriendo. El héroe pensó que esto era un suceso muy raro incluso para los métodos de supervivencia. No entendía qué constelación se había convertido en su patrocinadora. Charlie quería ver su personaje, pero no pudo hacerlo. Empezó a pensar que ella tenía algún patrocinador especial. Sophie llamó al héroe justo cuando el puño del hombre desconocido volaba hacia su cabeza. El héroe no tuvo tiempo de esquivar y fue arrojado hacia atrás varios metros por el golpe. Sabía que no era el momento de soñar despierto y miró al monstruo. Era un monstruo de tipo humano de 9ª clase. Era Will, resucitado de entre los muertos y convertido en demonio por el éter. Se volvió aún más agresivo que antes, y el héroe pensó que no tenía más opción que cruzar este puente. Pero había 3 de ellos aquí, y solo un número par de personas podía cruzar el puente. Uno tenía que morir. El héroe se dio la vuelta y llamó a Sophie para decirle algo. Vio al gerente agarrarla en sus brazos y no soltarla. Al momento siguiente, Manny se movió y corrió a través del puente, todavía sosteniendo a Sophie en sus brazos.
El héroe solo tuvo tiempo de pensar que el gerente se había ido y lo había dejado allí solo. Charlie quería buscar información del personaje, pero nuevamente no pudo hacerlo. El chico simplemente se rió para sí mismo al ver la situación que había surgido. Hordas de zombies corrían hacia él y él intentaba apartarlos de sí lo mejor que podía. Sabía que no podía cruzar el puente solo y trató de pensar en algo. Charlie primero pensó que podía neutralizar a uno de los monstruos e ir con él, pero la posibilidad de que esto sucediera era demasiado pequeña. Toby estaba observando al héroe en ese momento y le informó que solo quedaban 15 minutos, pero ninguna de las constelaciones quería ayudar a Charlie. También observando esta escena desde la zona segura, estaba el grupo del héroe. Vieron cómo él solo intentaba luchar contra la horda de zombies. Sintió que su cuerpo llegaba al límite, especialmente cuando los zombies lo llevaron al borde. Esta vez el héroe realmente no sabía si podría sobrevivir. De repente, su habilidad especial, Marcador, se activó. Aunque Charlie había pasado por más de 3000 capítulos de técnicas de supervivencia, nunca había visto una habilidad llamada así. Activó su primer marcador, que solo estuvo activo por un tiempo limitado, apenas un minuto. El héroe obtuvo un oscurecimiento y un doble, y de un solo golpe mató al monstruo que corría hacia él. Will gritó de dolor y repitió que no quería morir, pero ahora como zombie. El héroe lo miró de nuevo, desapasionadamente, y no dijo nada. Una vez más, estaba rodeado por una multitud de zombies que se preparaban para atacar. De repente hubo algún tipo de explosión, y la multitud de zombies enojados miró hacia atrás, a la fuente del ruido. Dirigieron su atención al hombre de la capa, que caminaba tranquilamente entre ellos. Le preguntó al héroe sorprendido quién era. Charlie se quedó paralizado de miedo. Sabía que no sería capaz de representar con tanta precisión un personaje así. Antes de que tuviera tiempo de mirar la información sobre el personaje, se acercó a él, lo agarró por el cuello y lo levantó sobre el abismo. La primera forma de sobrevivir en este mundo fue desarrollada por el hombre que apretó la garganta del héroe. No podía entender cómo sobrevivió Charlie. Era el profesor Hunter Davidson. En ese momento, una barrera exactamente igual a la que había en el carruaje apareció junto al área restringida, impidiendo que Sophie y los demás vieran algo. El hombre de la capa le preguntó al héroe su nombre, y él, a su vez, pensó que ese hombre era el mismísimo héroe. El protagonista se sorprendió de poder descubrir cómo utilizar las monedas tan rápidamente, y el héroe le respondió lo mismo. Charlie pensó que solo habían pasado por un escenario principal y un subescenario, y este tipo ya era muy fuerte. Las cosas estaban mal. Se encontró en una situación en la que no quería meterse con todo su corazón. El protagonista golpeó fuerte al héroe en el estómago y le ordenó que contara todo como era. Pero Charlie simplemente sonrió y dijo que, como era más joven que el héroe, debía respetarlo. El héroe decidió halagar al protagonista y dijo que era su mayor fan. Hunter admitió que hacía tiempo que no escuchaba algo así, pero no aflojó el agarre. Decidió perdonar a Charlie por su arrogancia, pero le advirtió que de todos modos eso no cambiaría su posición. A él solo le interesaba una cosa: ¿cómo sobrevivió el héroe en el metro? Charlie sabía que Hunter lo sabría todo con solo mirarlo a la cara. De repente, la habilidad de lectura del héroe mejoró y se activó, y para su sorpresa, comenzó a escuchar los pensamientos del protagonista. El héroe dijo que simplemente tuvo suerte. Gracias a la explosión en el vagón vecino, pudo encontrar un acuario con saltamontes en posesión del niño caído. Hunter pensó que el futuro había cambiado por completo, mientras Charlie pensó en lo sorprendido que debía estar el protagonista. Miró seriamente a nuestro héroe, todavía perdido en sus pensamientos. El héroe sonrió a su vez y se ofreció a dejarlo ir para que pudiera llegar pacíficamente a la zona segura. Pero Hunter no estaba satisfecho con esto. Activó la mirada del sabio y apretó aún más fuerte la garganta de Charlie. La mirada del sabio le permitió leer no solo la ventana de atributos, sino también información oculta sobre ellos. En ese momento, el héroe activó otra habilidad única, la cuarta pared, que bloquea la visión del sabio. Charlie estaba realmente sorprendido. Ni siquiera sospechaba que tenía la habilidad de bloquear la mirada del sabio. Hunter pensó que ahora definitivamente tenía que matarlo. El héroe decidió no perder ni un minuto más. Dijo que el protagonista necesita un compañero en quien pueda confiar. Explicó que no podría completar el escenario 46 solo. El regresor, al tener información sobre los acontecimientos venideros, repite la vida ya vivida, y si el regresor no repite exactamente las acciones de su vida anterior, se encuentra en un mundo desconocido para él.
Charlie agarró la mano de Hunter y le pidió que lo tomara como compañero para poder compensar lo que le faltaba. Hunter respondió que había decidido tomarlo como compañero y ponerlo en el suelo. Lo agarró por el cuello y lo arrastró a lo largo del puente. Cuando estaban casi cerca de la barrera, Hunter decidió hacerle una última pregunta al héroe. Supuso que si Charlie era un profeta, también conocía su propio futuro. El protagonista lo agarró nuevamente por el cuello y lo levantó sobre el abismo, en el que un cocodrilo gigante ya había abierto su boca, y le preguntó una última vez si aflojaría la mano o no. El héroe cerró los ojos y decidió calmarse, porque conocía a este tipo. Finalmente, decidió decir dos cosas. Le dijo a Hunter que no era su subordinado y, por lo tanto, esperaba que lo tratara de manera justa, y también dijo que formaría equipo con el protagonista, pero que debía prometer cooperar con él por igual. Entonces el héroe sonrió y le ordenó a Hunter que soltara su mano y se alejara lo más lejos posible. Al momento siguiente, el protagonista soltó su mano y Charlie voló hacia el abismo. Hunter sonrió y explicó que ahora creía que el héroe era de hecho un profeta. En ese momento, Charlie voló directamente a la boca de un cocodrilo gigante. Contuvo la respiración y tuvo que permanecer en la corriente de agua dentro del cocodrilo. El héroe cayó en un lago, que aparentemente era el estómago de este monstruo. Encendió la linterna y la iluminó. Alrededor solo había cadáveres e incluso coches que habían llegado hasta allí. El héroe nadó hasta la enorme losa más cercana y trató de subirse a ella. Él todavía pensaba que Hunter era un psicópata. No es que el héroe no lo entendiera en absoluto, porque después de fracasar en el primer círculo de regresión, Hunter nunca más hizo amigos. Por eso había organizado esta prueba, y si Charlie quería estar en igualdad de condiciones con él, tenía que demostrar que podía manejar por sí solo lo que estaba sucediendo. El héroe notó que el ictiosaurio comenzó a moverse y, según los métodos de supervivencia, 3 horas después de comer, comienza a secretar jugo gástrico. De repente, un resplandor apareció en el aire. Era Toby. El monstruo admitió que el héroe no parecía confundido en absoluto cuando lo vio. Charlie explicó que había estado esperando que apareciera. No solo tenía la intención de escapar ileso, sino que también tenía la intención de volverse lo suficientemente fuerte para enfrentar al monstruo. Entonces Hunter no tendrá más opción que tomar a Charlie como compañero. En ese momento, Toby volvió a preguntar si el héroe lo estaba esperando, y él respondió afirmativamente, porque sabía que el monstruo había venido por sus monedas. Toby rió entre dientes, sorprendido por la suposición de nuestro héroe, y admitió que en ese caso no era sorprendente que hubiera atraído tanta atención de las constelaciones. El monstruo le ofreció a Charlie pagarle 5100 monedas para salvarle la vida. El héroe se sorprendió y se sentó impotente. Le pareció que era demasiado dinero para pagarle a un monstruo. Toby se acomodó en el aire y ofreció terminar con todo aquí y ahora si no aceptaba. Pero el héroe inesperadamente eligió la muerte. El monstruo claramente no esperaba tal giro de los acontecimientos y abrió los ojos con sorpresa, y Charlie sonrió descaradamente y se ofreció a matarlo. Sabía que Toby no podía matarlo, ya que ahora estaba obteniendo buenas ganancias gracias al héroe. Charlie sabía que estaba causando muchos problemas a las constelaciones, y si el monstruo hubiera tenido la intención de lidiar con él, no habría bajado allí a verlo. El héroe sonrió y le preguntó a Toby en qué medida las transmisiones no habían sido agradables últimamente, y en qué medida las constelaciones se habían vuelto tacañas. El monstruo no podía entender cómo una persona común y corriente sabía de la transmisión estelar. Claramente estaba descontento con ello. Charlie le preguntó a Toby si deseaba convertirse en rey, y él le ofreció convertirse en el mejor streamer entre otros. Extendió su mano hacia el monstruo y le ofreció hacer un trato con él. El héroe le ofreció a Toby convertirlo en rey, y este incluso abrió la boca con asombro. El monstruo estalló en risas y llamó loco al héroe. No entendía qué quería Charlie de él, y le explicó que no necesitaba el poder de Toby, solo su canal. El héroe dijo que quiere firmar un contrato exclusivo con el canal de Toby. Las encarnaciones no tienen derecho a interferir en este contrato, ya que todo este patrocinio es solo de palabras, pero en realidad es una verdadera esclavitud. Los ojos de Toby se iluminaron con un fuego infernal. No podía imaginar dónde el héroe había oído hablar de esto. Pero cómo el hombre se atrevía a mencionar el contrato. El héroe explicó que como no tiene patrocinador, necesita firmar un contrato con él en condiciones favorables. Los suscriptores de la transmisión estelar podrían dividirse en dos grupos: los aventureros que llegaron con el deseo de matar el aburrimiento
y los buscadores de encarnaciones que firmaron contratos. El héroe explicó que si Toby quería que el canal se volviera popular, necesitaba satisfacer al menos a uno de los dos grupos. El monstruo todavía no entendía qué tenía todo esto que ver con el asunto. El héroe explicó que no importa cuán atentas sean las encarnaciones, porque las constelaciones abandonan el canal al final. Pero, ¿qué pasa si hay una encarnación que no ha firmado contrato con nadie? Charlie especuló qué pasaría si sus habilidades superaran las de otras encarnaciones con patrocinadores. Él admitió que aún no había elegido un patrocinador, y Toby se enojó y explicó que una persona común y corriente nunca podría ganar contra una encarnación patrocinada. El héroe iba a demostrarle al monstruo que esto sí era posible. Le ordenó a Toby que se callara e hiciera lo que él decía. De repente, el monstruo recordó que Charlie todavía le debía monedas por el guión fallido, pero el héroe no quería pagárselas. Toby salió en vivo y se conectó con los espectadores. Les pidió calma porque la transmisión fue interrumpida debido a un error del servidor. Mientras tanto, el héroe abrió el escaparate de la tienda frente a él y preguntó si había una función de búsqueda para encontrar un producto específico. Amenazó a Toby y lo obligó a abrir una tienda de Starstream. Estaba pensando qué comprar y el monstruo lo miró con desconfianza. Una vez que Charlie ordenó los productos necesarios en la tienda, comenzó los preparativos. Toby le advirtió que los gastos no le serían reembolsados, incluso si se arrepentía de ellos. El monstruo cruzó los brazos sobre el pecho y observó atentamente lo que hacía el tipo. Toby dijo que ya era hora de irse, y el héroe sonrió y se despidió de él, sin distraerse de sus asuntos. No le quedaba mucho tiempo antes de que se liberara el jugo gástrico. El héroe tomó la espina en sus manos y miró a su alrededor. Habían muchos agujeros en la membrana mucosa del monstruo por todos lados. Un jugo gástrico cáustico comenzó a salir de ellos, llenando el vientre de la criatura. Charlie respiró profundamente y blandió el pincho con todas sus fuerzas. Después de un rato, un monstruo con la boca abierta apareció del agua. El héroe se aferró desesperadamente a su membrana mucosa, mientras un verdadero remolino se creaba en la garganta del monstruo, succionando cadáveres. Charlie había tapado muchos agujeros antes de que saliera el ácido del estómago, y ahora estaba extremadamente exhausto. No sabía cuánto tiempo había pasado. Varias constelaciones admiraron la vitalidad de nuestro héroe, y Toby inmediatamente apareció para elogiarlo, pero Charlie perdió el conocimiento. Cayó al suelo justo delante de la cara del monstruo. Toby se maravilló del ingenio del niño para cerrar las aberturas del monstruo para la liberación del jugo digestivo. Él no sabía que la baba del caballito de mar martillo, presa del ictiosaurio, lo protegía del ácido del estómago. Antes de que la púa de piedra del jabalí pudiera hacer efecto, el héroe se colgó de ella y derramó el resto de la baba sobre su piel y su ropa. Charlie agarró la púa y clavó la punta en la pared del monstruo, provocando que se rompiera inmediatamente. Cuando el muro fue destruido, Charlie y Toby vieron un brillo a su lado. Era el corazón de un ictiosaurio, situado justo detrás del muro. El héroe tomó el corazón en sus manos y se lo entregó a Toby, diciéndole que lo vendiera en una subasta y decidiendo cambiarlo solo por la fe rota. Durante la transmisión, el monstruo de repente se volvió lindo y pidió a las constelaciones que hicieran una breve pausa comercial, después de lo cual se suponía que debían continuar. El héroe le dijo al monstruo que faltaba un detalle para concluir el contrato, y Toby le explicó que se trataba de una prenda del alma y que no hacía falta firma. Toby le ofreció un contrato con la condición de que todo se dividiría siempre al 50%. Todas las recompensas y donaciones. El héroe no estuvo de acuerdo, y le explicó a Toby una vez más que era una encarnación sin patrocinador, y cuando se hacía una donación a alguien como él, las constelaciones le pagaban a Toby una enorme comisión. El héroe puso sus manos en su cinturón y le ofreció a Toby un trato con la condición de 100% a cero. El monstruo solo podía tomar la comisión. Esto dejó atónito a Toby. El héroe admitió con una sonrisa que no quería darle ni un centavo. El monstruo estaba realmente perdido. Por más que intentó negociar con el tipo, nada funcionó. Cuando Toby aceptó de mala gana, el héroe sonrió ampliamente y le pidió que le pagara una garantía de 5,000 monedas. Después de un rato, el chico, mojado y exhausto, ya estaba saliendo del río hacia tierra firme. Pasó 4 días sin aire fresco, aunque el plan original era 2 días. Dado que se suponía que el streamer obtendría muchas monedas al firmar un contrato con Toby, el héroe estaba en el camino correcto.
El héroe pensó que era muy gracioso que nunca hubiera hecho un solo contrato en la realidad real. Charlie sonrió al darse cuenta de que ni siquiera Toby, con su poder absoluto, podía bloquear la habilidad de la cuarta pared. Entró en la segunda zona del escenario principal y avanzó, conteniendo la respiración, hasta llegar al metro. En la primera tienda que encontró, el héroe ya estaba juntando comida en una bolsa para abastecerse de suministros. Recogió 4 bolsas y, pensando que con eso sería suficiente, se dirigió a la salida. De repente, oyó un llamado apenas perceptible de alguien que venía del almacén. Charlie abrió la puerta y encontró a una chica tirada en el suelo temblando. Ella tenía una máscara en su rostro, miró lastimosamente al héroe y le rogó que la salvara. El tipo la cargó en su espalda y, con bolsas y antídoto en la boca, salió corriendo de la tienda. Corrieron por la calle, y Charlie miró a su alrededor para encontrar una entrada del metro donde esconderse. Pero la mayoría de las entradas estaban bloqueadas. El héroe miró hacia la cuarta salida. Algunas personas entraron corriendo y ya estaban cerrando la puerta cuidadosamente detrás de ellos. Charlie corrió hacia allí y logró colocar un clavo debajo de la puerta corrediza. Pidió abrirla para ellos, pero las personas dentro se quedaron mirando el palo con desconcierto. El héroe explicó que con él había un hombre herido, pero las personas dentro no querían aceptarlos, explicando que ya eran como espadines en una lata. El chico pensó que en la novela no parecía existir tal desenlace de los acontecimientos. ¿Realmente había mucha gente dentro? A pesar de las negativas, metió la estaca, levantó la puerta y entró con la niña herida. La sentó en el suelo y le acercó el antídoto a los labios, explicándole que la ayudaría a recuperarse completamente del envenenamiento. Charlie no recordaba si había algún carácter extra en los métodos de supervivencia. Antes de que tuviera tiempo de mirar la descripción del personaje, unas personas con linternas salieron de las profundidades del pasillo y apuntaron directamente al héroe y a la niña. No parecían los más amigables. Los hombres tenían palos en sus manos y sonrisas malvadas se dibujaban en sus caras. Uno de los hombres le preguntó al héroe quién era, a lo que el héroe respondió inmediatamente con su nombre. Después de esto, el jefe de la pandilla pasó a los insultos, pero uno de los hombres reconoció a la niña exhausta en el suelo. Comenzaron a discutir entre ellos que la chica del grupo extraterrestre que había ido con ellos no había regresado. Después de intercambiar miradas significativas, los hombres estallaron en risas. El héroe pensó que crímenes tan atroces ocurrirían solo porque el Armagedón le parecía un cliché trillado. El líder de la pandilla le ordenó a Charlie que dejara la comida con la niña y saliera de allí. Pero Charlie no iba a hacer eso. Pensaba que en la realidad la gente se comportaba de forma aún más estereotipada que en su imaginación. Finalmente, el héroe se levantó de la muchacha y tomó su clavo, y el líder de la pandilla se puso sus nudillos de hierro para prepararse para la batalla. Antes de que el jefe tuviera tiempo de golpear a nuestro héroe, ni siquiera una vez, se giró y lo golpeó con su puño con todas sus fuerzas primero, de modo que el jefe salió volando. No importaba cuántas personas atacaran a Charlie, a él no le importaba. No quedaba ni un solo rasguño en su cuerpo. No podían descubrir quién era su patrocinador, y no se dieron cuenta de que había mejorado su fuerza, agilidad y resistencia. Finalmente, Charlie se acercó al líder y recordó que en la novela, Seal lo golpeó hasta matarlo. El jefe preguntó débilmente a nuestro héroe si era uno de los que habían matado a muchas personas, y nuestro héroe incluso se horrorizó ante estas palabras. Después de decir que el héroe se parecía a él, no pudo soportarlo más, clavó una púa en la mano del tipo y le dijo que no abriera la boca sin permiso. Desafortunadamente, la constelación del Señor de los Sinvergüenzas era famosa por no cuidar de sus encarnaciones. El masoquista acepta con desdén como su protegido a una persona adecuada y tonta con la que jugar, y se regocija por su derrota en otras encarnaciones. Charlie pensaba que la gente era débil y por qué gente como él era capaz de tanta inhumanidad. El héroe levantó al líder golpeado por el cuello y le preguntó por qué lo hacía. El líder maldijo impotente y rogó que lo mataran, porque en su mundo el hombre es un lobo para el hombre. Ante el héroe estaba la mirada de un hombre que había estado en constante desesperación incluso antes de la destrucción del mundo. Charlie tomó su punzón y se alejó, y los miembros de la pandilla no entendieron por qué había tanta crueldad. El héroe echó a la niña sobre su espalda, recogió las bolsas y ordenó a los pandilleros que lo llevaran con el resto de la gente. Cuando el héroe bajó al metro, todos los que estaban allí se giraron con asombro y lo miraron. La gente reportó que había heridos y pidió ayuda. En ese momento, Charlie llevaba a la niña herida por el brazo.
De repente oyó una voz familiar que venía de entre la multitud. Era Sophie quien lo estaba llamando. No había pasado ni un minuto cuando el niño, Sophie y el soldado corrieron hacia Charlie y lo abrazaron. Fue un verdadero alivio para ellos. El soldado lamentó lo sucedido, pero el héroe lo interrumpió y le dijo que de todas formas no habrían hecho nada en esa situación. Mientras Charlie le repartía comida al niño, su grupo recordó que Hunter les había dicho que el héroe saldría adelante. Dijeron que salió de la estación ayer mismo. Hunter fue un regresor que vivió la misma vida. Y en el tercer círculo actual nació como un monstruo que lo consumía todo, quien se ve obligado a partir y no mirar atrás para lograr su objetivo, y sin embargo es él quien vino a realizar una limpieza radical. El héroe pensó que el jefe del departamento había desaparecido cuando oyó gritos. El grupo estaba rodeado por una multitud de personas con bates y otras armas. En ese momento, Manny Houston apareció delante de los demás y comenzó a señalar con el dedo a Charlie. Exigió que lo expulsaran, llamándolo una persona terrible y vil que no debería estar allí. De repente apareció otro chico rubio. Puso su mano sobre el hombro de Manny y saludó al héroe, preguntándole su nombre. Charlie se presentó y se dieron la mano. El héroe adivinó que este tipo tenía un patrocinador, y también que era el líder de este lugar. El héroe pensó que como ya había mutilado a la mitad de su grupo, simplemente lo dejarían ir, pero el rubio a su vez le agradeció por salvarlo. Charlie no sabía de qué estaba hablando, pero Hugh Cheney llamó a la gente y les dijo que ahora tenían un nuevo miembro del grupo que había traído comida para ayudarlos a sobrevivir. El héroe sonrió y apretó más fuerte los puños, sintiendo una especie de intriga creciendo a su alrededor. Un poco más tarde, el soldado le explicó a Charlie que básicamente solo aquellos que estaban cerca de la estación o en el tren lograron sobrevivir. Stan admitió tristemente que, aunque no hablen de ello, probablemente todos los aquí reunidos pasaron por el primer escenario. Mientras el soldado explicaba que todas las personas aquí estaban divididas en el grupo principal y los extraterrestres, el héroe en ese momento pensó que todas las personas aquí eran asesinos. En el grupo principal, Manny elogió al líder del grupo por todas las medidas, y en los marginados, los niños se quejaron del hambre y sus padres los tranquilizaron. Hugh volvió a poner su mano sobre el hombro del gerente y le explicó que la esperanza no debe perderse bajo ninguna circunstancia. La distribución de alimentos en este lugar fue realizada por el grupo principal, pero los alimentos estaban escaseando, por lo que se designaron personas que fueron enviadas a la superficie para conseguirlos. Sophie explicó que Charlotte Higgins, a quien había salvado, también estaba entre ellos. Ella todavía estaba débil. Sophie dijo que varias otras personas se habían ido además de ella, pero solo los miembros del grupo alienado no regresaron. El héroe se volvió hacia el soldado y le sugirió que se había negado a unirse al grupo principal, aunque probablemente le habían ofrecido la oportunidad. Stan admitió, bajando la cabeza, que sabía poco sobre cuestiones como la moral y la ética, pero algo dentro de él le decía que cualquier otra elección sería errónea. Charlie se acercó y le dio un ligero golpecito en el pecho, explicándole que la duplicidad no era un vicio, lo que importaba era lo que había en su corazón. Estas palabras conmovieron al niño. En ese momento, Hugh Cheney y su pandilla se acercaron a ellos y les pidieron un minuto porque tenían algo que hablar. Invitó a Charlie a unirse a su grupo, y el soldado que estaba a su lado se sorprendió por este giro de los acontecimientos, aunque el héroe estaba tranquilo. Hugh quería ofrecerle un alto cargo para dirigir el grupo en conjunto, y el chico le preguntó qué pasaría si decía que no. El rubio estaba tan seguro de sí mismo que ni siquiera esperaba tal desenlace de los acontecimientos. Charlie se preguntó cómo había intentado sacar provecho de su existencia. Hugh llamó la atención del héroe hacia las personas desafortunadas que los rodeaban. Poco después, cuando Hugh y su pandilla se marcharon, el héroe comenzó a examinar sus bolsas de comida, y el soldado se preguntó si era correcto que el héroe les diera la espalda. Cuando el héroe se negó y explicó que no lo esperarían, y Hugh, a su vez, dejó claro que aún así lo mirarían, todo esto llevó a Stan a dudar del buen estado de cosas. Charlie no lo pensó más y abrió el paquete, ofreciendo a sus compañeros algo de comida. No habían pasado ni 5 minutos cuando el grupo de héroes fue llamado desde un costado y los cuatro se giraron para mirar a los oradores con desconcierto. Frente a ellos se encontraba un grupo de personas enojadas e insatisfechas. La gente estaba desconcertada por cómo el héroe decidió apropiarse de toda la comida para sí mismo, mientras que otras personas claramente no tenían suficiente comida. Les dijeron que Charlie había venido a salvarlos a todos,
y tuvo que entregarle los suministros a Hugh para poder recibir solo su parte. En ese momento, el héroe recordó que Hugo en la novela alimentó su poder con la desesperación de estas personas. Le quedó solo una opción: compartir la comida y convertirse en un héroe, o quedársela toda para sí y convertirse en un villano. Sam View entró entre la multitud que rodeaba al héroe y trató de calmarlos diciendo que había habido un malentendido y Charlie había decidido trabajar con ellos. Le explicó que la comida sería entregada para su distribución y le guiñó un ojo al héroe, dándose cuenta de que no le dejaba otra opción. Hugh dijo que, naturalmente, no pasarían sin comer y sonrió afablemente. Charlie rompió su silencio y dijo que de todos modos nadie recibiría comida gratis. Su expresión era seria. Hugh hizo una mueca y el héroe le explicó que no confiaba en esa gente y que no hacía obras de caridad. Charlie explicó que solo acepta monedas para la comida. Se volvió hacia su grupo y dijo que esta vez recibieron comida gratis por sus lindos ojos, pero que la próxima vez tendrían que pagar 10 monedas. En ese momento, Charlotte finalmente entró en razón y dejó en claro que no aceptaría comida gratis. Ella estrechó la mano de nuestro héroe y le agradeció por salvarla hoy. Luego se volvió hacia Sophie y el soldado y les dijo que no pusieran cara de cachorro y que pagaran también la comida. Stan y la niña se sintieron avergonzados por estas palabras y miraron hacia abajo, después de lo cual se acercaron a Charlie e intercambiaron monedas por comida. Resulta que si juntamos los dedos y nos decimos la cantidad necesaria, se transferirán las monedas. El niño también se acercó a Charlie y le dio 10 monedas más por comer la barra de chocolate ayer. Charlotte sonrió y elogió al niño por ser incluso mejor que los adultos. Ella pensaba que la gente de allí era como una especie de ganado. Comen lo que se les da y luego salen a explorar, como si fueran a matar a alguien. El soldado no entendía por qué el héroe no bajaba el precio a 10 monedas, como hizo con ellos. De lo contrario, a ese ritmo no comprarían nada. Tarde en la noche, Stan sugirió que Charlie fuera a tomar una siesta, pero él se negó, explicando que tenía mucho trabajo. A la mañana siguiente, Charlotte estaba indignada porque toda la comida se había vendido durante la noche, y al principio, todos habían estado caminando de un lado a otro y quejándose. Hugh salió de su tienda y anunció alegremente que a partir de ese día, las raciones de comida se limitarían a 3 galletas por persona. Preguntó si alguien quisiera reponer los suministros de alimentos para aquellos que estaban recogiendo provisiones, para que pudieran comer más. La gente estaba indignada. Decían que casi nadie que se unió al destacamento de reconocimiento regresó. Nadie quería morir. Anoche, el grupo principal compró la mitad de los suministros del héroe. Hugh dijo que si la gente quería comer, tenía que demostrar que era digno de ello, y si decidía que lo era, intercambiaría la comida por algo de valor. Multitudes de ojos hambrientos se volvieron hacia Charlie, culpándolo por los cambios para peor que habían tenido lugar hoy. Charlotte culpó al héroe por permitir que el grupo principal se apoderara de toda la comida nuevamente, en lugar de debilitarlo. De hecho, quería que la gente se despertara por sí sola, en cuyo caso no tenía sentido vender comida al grupo principal. El héroe explicó que, por otro lado, había ganado monedas, y no solo una, sino 1,450 monedas. Charlotte se sorprendió y se volvió hacia Sophie con indignación, preguntándole cómo podía confiar en él después de eso. Pero Sophie se limitó a sonreír. Charlie admitió que vendió todo y que ni siquiera se quedó con nada. Un niño que estaba al lado del héroe le ofreció una barra de chocolate, pero Charlie le alborotó el cabello y se negó. Luego se dirigió a su grupo y les preguntó si les había quedado algo del día anterior. Si así fuera, deberían haberlo comido inmediatamente. En ese momento, la gente intentó comprarle algunos productos a Hugh, pero él les ofrecía precios demasiado altos que la gente no podía pagar. El héroe fue a mirar a su alrededor y vio unos rieles que se adentraban en la oscuridad. Escuchó una voz que explicaba que todos los bandidos y la gente que había ido en esa dirección habían muerto. Fue Charlotte quien esperaba que no fuera allí. Ella volvió a preguntarle si le había agradecido por haberla salvado, y el héroe respondió que ya lo había escuchado de ella. Charlotte señaló hacia la tienda del líder, donde estaba un hombre cojo, y dijo que fue él quien la atacó ayer. Ella lo miró enojada y le prometió que lo acabaría personalmente. Charlotte era una niña que habría muerto sin la ayuda de un héroe. Charlie se preguntó si había elegido su habilidad, ya que las cosas habían resultado diferentes. De repente, la muchacha vio a una anciana parada cerca de la tienda del líder y, muy enojada, se dirigió directamente allí. El héroe la llamó y no la dejó ir en esa dirección. Explicó que tomar medidas ahora no conducirá a nada bueno.
La niña tenía un atributo único, un hombrecito. Por sí solo era común, pero dependiendo del caso podía elevarse a raro e incluso legendario. Charlie le explicó a Charlotte que el problema no se resolvería si los detenía ahora mismo. Sucedería una y otra vez mientras la gente no tuviera suficiente comida. El héroe se sorprendió de que ella era una persona pequeña con habilidades para matar demonios, y un poco más, y podía convertirse en una asesina al azar. El chico miró su teléfono y decidió que era hora de que apareciera Toby. Fue en ese momento que se materializó y toda la atención se centró en este monstruo. Toby explicó que su amigo, quien originalmente estaba a cargo del canal, había sido disciplinado y que ahora habría un nuevo presentador. El monstruo estaba claramente nervioso, aunque miraba a la gente, frotándose las patas. Toby chasqueó los dedos y a partir de ese momento se impuso una sanción de racionamiento de alimentos y el suministro de alimentos existente quedó completamente destruido. El monstruo se rió malvadamente, decidiendo que ahora la gente solo comería lo que él dijera. El héroe sonrió en ese momento, decidiendo que ahora todo parecía realmente una forma de supervivencia. Hugh llamó a todos y les explicó que tenía un anuncio importante. Según él, la situación era tal que había escasez de participantes en el destacamento de reconocimiento, por lo que dejarían de suministrar alimentos a quienes no se unieran a él en un futuro próximo. En ese momento, Charlotte se sintió molesta porque sus galletas habían desaparecido, y el héroe le explicó que debería haberlas terminado mientras él hablaba. Charlie pensó que Hugh ahora pensaba que el héroe probablemente había previsto todo lo que estaba por venir, pero eso era imposible. Charlotte también preguntó si Charlie sabía sobre esto, pero él solo respondió que asumía que Toby no los dejaría solos. Pero la segunda multa fue una sorpresa incluso para el chico. Se introdujo un impuesto vitalicio, según el cual cada noche la gente tenía que pagar 100 monedas para seguir viviendo. El soldado corrió hacia Charlie y le preguntó qué debían hacer a continuación. Lo más probable es que se supusiera que se unirían al escuadrón, pero el héroe no estuvo de acuerdo. Stan chilló preocupado por la necesidad de provisiones, pero el héroe insistió en que el mundo había cambiado, y con él la comida. Le explicó a su grupo que ahora cazarían monstruos, pero que no podían ir a la superficie porque allí era peligroso. Charlie pensó que a largo plazo necesitarían un equipo que se apropiara del propósito del guión. Hugh y los demás se despidieron del grupo del héroe. Pensó que el rubio iniciaría un conflicto, pero resultó que la partida de Charlie trajo alivio. El nivel de comprensión de los personajes creció, y el héroe se dio cuenta de que ahora su comprensión era suficiente para reconocer sus sentimientos y pensamientos como un libro abierto. Hugh se ofreció a llevar a uno de los miembros de su grupo con él, ya que el héroe pensó que no podía dejarlos ir solos. El rubio explicó que también querían obtener algo de información sobre los túneles, y el único que Hugh envió con el grupo de héroes fue Manny. Durante todo este tiempo se alejaba de los cadáveres y le pedía a Sophie que tomara su mano para tener menos miedo. Charlie se volvió hacia Charlotte y le preguntó si estaba segura de que estaría bien, ya que aún no se había recuperado, y ella a su vez le pidió que cuidara mejor al bebé. El soldado comprendió que no podrían seguir caminando así, y que sería mejor enviar al niño y a las damas de regreso antes de que fuera demasiado tarde. Charlotte, a su vez, le gritó porque aunque ella no fuera tan buena, sabía pelear. Y el hecho de que las mujeres y los niños sean vulnerables en el nuevo mundo no es más que un prejuicio estúpido. Finalmente Charlie se detuvo y le pidió a Eddie Lawson que se lo mostrara a los demás. El niño, a su vez, se agachó en el suelo y liberó el resplandor de su mano. Este resplandor se extendió como un hilo fino a lo largo del túnel y se unió a la cucaracha. El niño explicó que su atributo es coleccionar insectos, gracias a lo cual puede comunicarse un poco con los bichos. Beetle dijo que 100 metros más adelante estaríamos a salvo. Agradeció a todos por su preocupación, pero explicó que no pretendía ser una carga. Charlotte notó que parecía haber más que cuerpos humanos en todas partes. También habían monstruos alrededor. En este punto, a los héroes se les presentó un escenario en el que tenían que matar personalmente a un monstruo comestible y cocinarlo. El equipo ahora estaba rodeado de perros rata de la tierra muertos, cazadores subterráneos que se mueven en manadas. Hay enormes multitudes de estos monstruos entre las estaciones, por lo que es muy peligroso moverse por aquí. El soldado le preguntó al héroe si podían terminar el escenario a expensas de estos monstruos, y el héroe respondió que todos debían matar al monstruo ellos mismos. Charlie se volvió hacia Charlotte y le preguntó si era buena en esgrima. Después de un tiempo,
El grupo desmontó los huesos de los animales y con ellos fabricó armas, que solo quedaban por afilar. El héroe preguntó si cada uno de los presentes tenía monedas. Pidió a todos que dejaran al menos 100 monedas para pagar el impuesto a la vida, y que invirtieran el resto en resistencia, fuerza y agilidad. Un par de minutos después, multitudes de monstruos ya se estaban reuniendo alrededor del grupo del héroe. El soldado era muy hábil con su arma y trataba de matar tantos monstruos como fuera posible. Charlotte lo siguió, agitando un hueso afilado que parecía una espada. Se perdió uno y gritó para advertir a los demás. En ese momento, el niño estaba lidiando con otro monstruo con un hueso que parecía un garrote. Sophie corrió hacia él y ayudó a acabar con el monstruo de Eddie. Charlotte preguntó con cara de preocupación si todo estaba bien para todos. Cada uno de ellos le informó al otro cuántos monstruos había logrado matar. Aunque el héroe no utilizó toda su fuerza, la diferencia con el militar fue solo un monstruo, y gastó tantas monedas. Charlie miró a Stan desde un lado y envidió el hecho de que al maestro del acero le agradaba el militar. En ese momento, Sophie miró pensativamente al monstruo y pensó en cómo podría cocinarlo. En ese momento, el soldado se volvió hacia el héroe y le preguntó si por casualidad sabía lo que estaba sucediendo a su alrededor. El héroe podría haber declarado descaradamente que era una suposición o que había mentido, pero desde el punto de vista del lector, era mejor hacer lo contrario. Antes de que Charlie pudiera expresar su pensamiento, Manny gritó histéricamente. Uno de los monstruos lo agarró por la pierna y lo arrastró. En ese momento, Sophie intentó salvarlo y agarró la mano del gerente. Y como resultado, los dos fueron rápidamente arrastrados por el monstruo. En algún momento, antes de que el grupo pudiera darse cuenta, la pierna de Sophie ya había desaparecido en el agujero en el suelo. El soldado solo alcanzó a extender la mano, y Charlotte se cubrió el rostro con las palmas, dándose cuenta de que ese gerente solo iba a causar problemas. Después de un rato, Stan se paró al lado de Charlotte y miró el agujero en el suelo con desconcierto. Dejaron que Eddie y el héroe fueran solos. Charlie explicó que la habilidad del niño ayudaría a alcanzar a estas criaturas. También explicó que Charlotte no se sentía bien, por lo que los dos tuvieron que quedarse allí. Stan miró el cuello de Charlotte y notó un enorme moretón allí, como si alguien la hubiera estrangulado. El soldado le explicó a la niña que si algo salía mal, los chicos les darían una señal. En ese momento el niño sostenía la mano de Charlie y caminaba hacia adelante. Si no fuera por la habilidad de Eddie, el héroe podría haber tenido que gastar monedas nuevamente. Y el niño, a su vez, quería preguntarle algo. Le preguntó a Charlie, porque lo hizo a propósito y el tipo, al no saber de qué estaba hablando Eddie, se asustó de antemano. El niño explicó que cuando el monstruo atrapó a Sophie y Manny, las dejó escapar deliberadamente. Eddie explicó que en ese momento miró directamente a la cara del héroe y no entendió por qué hizo eso. Charlie pensó que el niño era inteligente y que no tenía sentido ocultarle la verdad. Así que dijo que todo era debido a los hábitos de los perros rata, que arrastraban a sus presas a su guarida y las dejaban para más tarde. Eddie dijo que el héroe es un mal mentiroso. De lo contrario, si fuera ese tipo de persona, no lo habría salvado en el metro. El héroe pensó que el muchacho podía razonar con mucha madurez, pero todavía era un niño. Y Charlie dijo esto porque Eddie no entendía del todo cuántos adultos desagradables había en este mundo que estaban dispuestos a aprovecharse de su temprana madurez. El niño le preguntó al héroe si por casualidad era un ser celestial o no el personaje principal, lo que sorprendió mucho a Charlie. El niño respondió que no era ni Dios ni un héroe, pero no negó que sabía algo sobre este mundo y dijo que después de la sesión pediría un deseo. Explicó vacilante que, por lo general, al final de esas historias había una recompensa. El héroe puso su mano sobre el hombro del niño y dijo que definitivamente volvería a pedir su deseo. En ese momento, el escenario adicional se actualizó y una especie de cofre apareció frente a ellos. Charlie le tapó la boca al niño y le explicó que las salas del tesoro suelen contener más que solo tesoros. Y tenía razón. Al momento siguiente el tesoro tomó la apariencia de una guarida y aparecieron los monstruos. En esta guarida, en las raíces de los árboles, estaban sentados Sophie y Manny, atados. Él le gritó porque si ella no hubiera tomado el metro ese día, no estarían en esta situación. Sophie no entendió por qué la culpó, y el gerente admitió que él fue quien le robó su bicicleta. Me explicaron que él le había ofrecido muchas veces llevarla en su coche, pero ella se había negado, y el héroe se preguntaba por qué el gerente había decidido de repente tomar el metro. Sophie, a su vez, le gritó por robar,
y Manny dijo que debería haberse subido al auto inmediatamente. Charlie, aunque no quería salir ahora, estaba terriblemente cansado de escuchar todo eso. En ese momento, el gerente le dijo a Sophie que no la había animado a hacer algo así. En ese momento, Charlie se giró y arrojó el punzón directamente hacia el gerente. Manny se dio cuenta de que la cosa volaba hacia él y sus ojos se abrieron con miedo. Gritó como una niña y se acercó más a Sophie. En ese momento, el héroe apareció con Eddie, y ella finalmente pudo verlo felizmente. El lugar donde Charlie había aterrizado se abrió, y una red de grietas se extendió por el lugar como un espejo. Este lugar, envuelto en un velo de oscuridad, era un semillero de crecimiento de raíces de sombra. Todo aquí estaba tan lleno de éter de sombra que una llama crepuscular brotaba de él. Y en un lugar donde hay raíces de sombra, seguramente estará él. Era un alto guardián de la oscuridad, más parecido a un esqueleto, vestido con harapos, con largos tentáculos saliendo de él. El niño se llevó la mano a la boca, y el héroe le dijo que todo estaba bien y que no debía contenerse. Al momento siguiente, Eddie se dio la vuelta, se agachó en el suelo y vomitó. Todos los insectos con los que el niño entró en contacto fueron aplastados. Charlie le preguntó a Eddie cuántas veces más podría usar el contacto de sombra, y el niño respondió que solo podía usarlo 1 o 2 veces. El héroe se dirigió directamente hacia Sophie y Mena, sin notar al guardián de la oscuridad. Cortó las cuerdas y los liberó. La fuerza del monstruo tipo demonio era tan grande que después de cortar las raíces, solo quedó el mango del cuchillo. De repente, el guardián de la oscuridad se giró y miró con su mirada demoníaca hacia el héroe. Había muchos tipos de monstruos, pero el tipo demoníaco era único. El guardián de la oscuridad recibió la bendición del rey demonio, y el héroe pensó que sería mejor para ellos evitar luchar contra él. Al momento siguiente, el demonio usó un aura de miedo, pero fue neutralizada por la cuarta pared. Entonces, el guardián de la oscuridad dejó escapar un grito, y habló en un idioma incomprensible. La situación había empeorado y Eddie todavía estaba muy enfermo. Se sentó en el suelo, apoyado contra un árbol. Ahora todos pensaban solo en cómo les gustaría evitar una pelea. De repente, Sophie pronunció la palabra mamá, y el héroe la miró sorprendido. Ella explicó que el monstruo acababa de decir la palabra mamá. La niña preguntó si su pronunciación era mala, y esto confundió aún más al héroe. Él sabía perfectamente que ella había estudiado español, pero ¿cómo sabía lo demoníaco? Charlie le preguntó a Sophie qué decía el monstruo, y ella le explicó que solo seguía diciendo, «Conviértete en madre». La muchacha se volvió hacia el monstruo y chilló que ni siquiera estaba casada. Y el guardián de la oscuridad se giró hacia Mena y señaló con el dedo en su dirección. Antes de que los chicos pudieran descifrar algo, al momento siguiente uno de los tentáculos del guardia penetró la boca del gerente a la velocidad de la luz. Sophie y Charlie estaban distorsionados por una máscara de horror. Al momento siguiente, el héroe ya comprendió lo que esto significaba y corrió hacia el guardia con la espada de hueso. Los demonios eran como parásitos. Necesitaban un huésped intermedio para producir descendencia, y ahora era Manny. Charlie blandió su espada y golpeó el tentáculo con todas sus fuerzas, provocando que se partiera por la mitad. Sophie corrió hacia el pobre gerente mientras el héroe intentaba luchar contra los ataques del guardián de la oscuridad. Sabía que este monstruo no podría ser derrotado con las mismas tácticas que había utilizado contra el ictiosaurio. En un enfrentamiento abierto, el héroe no tenía ninguna posibilidad de ganar, especialmente porque la espada estaba rota. Pero incluso en tal situación era posible encontrar una salida. Llamó a Toby, asumiendo que definitivamente estaba mirando en ese momento. El monstruo peludo se sorprendió al reconocerlo con tal disfraz, pero Charlie no tuvo tiempo de hablar. Pidió que le trajeran el paquete que le había llegado. Toby se rió tensamente, explicando que no era su trabajo. El héroe señaló las notificaciones a Toby y mostró que los animales no estaban contentos con su comportamiento, y el monstruo inmediatamente se asustó. Un sudor abundante corría por el cuerpo de Toby, y prometió a las constelaciones en la televisión en vivo que haría todo. Al momento siguiente, el héroe recibió un objeto del intercambio que se transformó en su mano. Era una espada rota que el héroe sostenía con gran esfuerzo. Toby se rió. No entendía cómo el héroe iba a luchar con esto. La hoja no solo estaba rota, sino que además era inútil para las habilidades adecuadas. Charlie ya sabía todo esto. Si no lo hubiera sabido, no lo habría comprado. Al momento siguiente, la espada brilló con un destello de luz brillante, haciendo que Toby y el propio guardián de la oscuridad se estremecieran.
Después de la muerte del ictiosaurio, Charlie compró una habilidad de Toby, energía pura de la estrella blanca. La espada se transformó en la espada de la fe, y el héroe pudo usarla para cortar los tentáculos del guardián de la oscuridad. Ahora tenía una oportunidad. Después del ataque, el héroe se inclinó. Tuvo un consumo de maná simplemente colosal. Pero al momento siguiente, reunió sus fuerzas. Activó la habilidad de templado y saltó, concentrando toda su fuerza en el golpe. El héroe activó el segundo marcador y se preparó para la batalla, ya que el tiempo era limitado. Se abalanzó sobre el monstruo, cortándole primero la pata izquierda y luego el tentáculo derecho. Y después de 2 ataques continuos, el guardián tiene un punto débil, que quedó desprotegido del golpe, y Charlie se abalanzó directamente sobre el pecho del monstruo, volando a través de él y cortándolo. Fue la muerte de un monstruo. Sophie escuchó sus últimas palabras, en las que preguntaba cómo Charlie sabía de estos ataques. Charlie miró tenso y cansado a sus compañeros, dándose cuenta de que parecía que su secreto ahora había sido revelado.